La ciudad de Alejandría, en Egipto, fue fundada por Alejandro Magno en abril del 331 a.C. a orillas del Nilo. En los centros de las ciudades de la antigüedad se hallaba el ágora, que era una plaza pública, un espacio abierto, centro del comercio, de la cultura y de la política, de la vida social de los griegos. Estaba normalmente rodeada por los edificios privados y públicos más importantes. También ahí se encontraba la asamblea, las plazas, las basílicas y los demás edificios necesarios para las costumbres de aquellos siglos. Por su parte, en Alejandría, los Ptolomeos construyeron un palacio de mármol con un gran jardín, en el que había fuentes y estatuas. Al otro lado de ese jardín se levantaba otro edificio al que llamaban museo. Fue una innovación de Ptolomeo I, quien se convertiría en rey tras la muerte de Alejandro Magno, y en él se reuniría todo el saber de la época. El museo tenía una gran biblioteca, de un gran intercambio cultural y conocimientos. Ubicada en el centro de la ciudad, era un punto de encuentro para todos aquellos estudiosos de cualquiera de las ramas de estudios del mundo antiguo, pero sobre todo de la cultura griega. Tan grande era el deseo de conglomerar el conocimiento que muchos emisarios fueron enviados a través de los 4 puntos cardinales, para así encontrar y comprar volúmenes e inclusive bibliotecas enteras, para retornar a Alejandría con nuevos tesoros. Se sabe que en su mayor esplendor, la biblioteca llegó a albergar unos 900.000 libros de variadas ramas de estudios. Entre los textos podríamos encontrar a Euclides y Eratóstenes en geometría, Arquímedes en mecánica y a Ptolomeo en astronomía. Era en este museo y biblioteca donde además funcionaba la escuela de Alejandría. A ella pertenecen, entre otros, Olimpiodoro e Hipatía. En un sentido más amplio, también reciben el nombre de escuelas de Alejandría a las escuelas científicas que surgieron en la ciudad durante los primeros siglos a.C. e influyeron en otras ciudades con ideas eclétictas y del neopitagorismo pagano. Alejandría pronto se convirtió en el centro de la cultura griega en la época helenística y contribuyó a helenizar al resto del país, de tal manera que cuando llegaron los romanos todo Egipto era bilingüe. El arte y la arquitectura era lo único que se mantenía propiamente egipcio. Tan importante llegó a ser y tan grandiosa que la llamaron Alejandría, que está cerca de Egipto, perdiendo importancia al resto del país. En fin, Alejandría parecía una verdadera utopía para el intelectual e el investigador, pero por desgracia la mayoría de ese saber se perdería con el pasar de los siglos. Sufrió de las atrocidades de las guerras, desastres naturales y ataques de fanáticos religiosos. Quizá la primera crónica de la cual se tiene conciencia es la del incendio que ocasionó Julio César en el 48 a.C., en una batalla contra Aquila, antiguo centurión. Julio César ordenó una lluvia de antorchas incendiarias a las embarcaciones enemigas ancladas en el puerto de Alejandría, lo cual redujo a cenizas a sus enemigos. Pero el fuego se extendió por los edificios anexos al puerto y aunque Julio César, en sus memorias, dice que el daño fue mínimo, muchos historiadores de la época mencionan que el fuego se expandió hasta la ciudad. Después de este conflicto, numerosas guerras explotaron en Egipto, entre sus habitantes y el Imperio Romano. La cacería contra lo pagano por parte de la primitiva iglesia cristiana a fines del siglo IV y principios del siglo V provocaría muertes e innumerables saqueos a esta biblioteca. En esta época, los enfrentamientos entre una u otra religión se vuelven bastante radical y da pie a luchas entre paganos, judíos y cristianos, que terminaría con la ciudad mayoritariamente cristiana. Este es considerado como un periodo de transición entre el declive de la época clásica griega y el ascenso del poder romano. Sin embargo, el esplendor de las ciudades como Alejandría, Antioquía o Pérgamo, la importancia de los cambios económicos, el mestizaje cultural y el papel dominante del idioma griego y su difusión son factores que modificaron profundamente el Oriente Medio antiguo en esta etapa. Esta herencia cultural será asimilado por el mundo romano,
surgiendo así con la fusión de estas dos culturas lo que se conoce como cultura clásica.